Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso yo lo veo vivo en mi vida cada vez que voy a un restaurante que me dan un menú con un montón de letras y no hay ninguna foto ahí. Y yo tratando de descifrar qué significa este plato porque le ponen nombre fancy. Y cuánto me ayudaría a tener una foto que me permita ver, visualizar lo que es el plato que me voy a comer, ¿no? Hay personas que son visuales. Hay personas que no pueden decirles las cosas de una manera bien, con mucho detalle en palabras, porque como que se pierden. Yo soy uno de ellos. Mi esposa constantemente me explica las visiones artísticas que ella tiene en su mente. Y yo estoy convencido a este punto de nuestras vidas, porque la conozco, de que lo que está pensando es excelente, pero no tengo ni idea de lo que me está hablando la mayor parte del tiempo. Entonces, yo soy una persona visual y específicamente vamos a entrar en una etapa del libro de Daniel donde pasamos de un cambio de una estructura narrativa a una estructura apocalíptica, a una estructura donde hay montones de metáforas, montones de visiones, montones de simbolismos. Entonces estos capítulos 7 al 12, de cierta manera u otra, tienden a intimidarnos, porque cuando empezamos a leer un texto donde vemos que Daniel fue fiel y lo entraron en el foso de los leones y el Señor los salvó y los rescató de eso, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es más fácil entender ese tipo de historia. Pero cuando estamos hablando de una bestia que tiene forma de león, pero que tiene alas de águila, y otra que tiene 10 cuernos, y del cuerno sale un cuernito, que ese cuernito va a tumbar a otros 3 cuernos, y esos 3 cuernos... Es confuso y nos hacemos la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que no te asustes ni te intimides con lo que vamos a estar predicando y leyendo. Porque al igual que Juan 3:16, Daniel 7 es palabra de Dios. No nos intimidemos. De la misma forma en que necesitas al Espíritu Santo para entender Juan 3:16, necesitas al Espíritu Santo para entender Daniel 7. El hecho de que un texto esté más claro para tu capacidad de poder entenderlo, no te creas que lo estás entendiendo por tu capacidad, porque sin el Espíritu Santo no hay nada que puedas hacer. De la misma forma vamos a acercarnos a este texto. Porque yo sé que cuando lo íbamos leyendo y cuando leímos acerca de las bestias que están en Apocalipsis 13 y ahora leemos de estas bestias que están en Daniel 7, hay algunos preguntándose, ¿y qué va a predicar el pastor? ¿Y qué va a estar diciendo él? Bueno, este es el género apocalíptico en la Escritura. El género apocalíptico se le conoce de esta forma y se le conoce al conjunto de expresiones literarias que expresan por medio de símbolos y complejas metáforas la situación del sufrimiento del pueblo o de los seguidores de Cristo y su esperanza en una intervención mesiánica o de Cristo, tanto en su primera venida como en la parusía, la segunda venida de Cristo. Entonces, el género apocalíptico es una revelación que da entrada a un mundo trascendental. Es como si se abriera un portal para aquellos que son fanáticos de esas películas ahora de los Avengers y todo ese tipo de cosas, que se abre un portal a otro mundo, a otra dimensión. Pareciera que el lenguaje apocalíptico es de esa forma. Es como entrar a un portal desconocido que te permite ver eventos futuros, pero lleno de simbolismos, de imágenes que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción. Esto es lo que tenemos aquí. Una vez más te digo, no te asustes ni te intimides todavía. Nos sentimos intimidados al entrar a estas secciones, pero vamos a clamar a que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder ponerlo en práctica. Este capítulo lo he dividido en 3 partes, 3 secciones que tratan acerca de una visión que Dios le dio al profeta Daniel. Y permítame comenzar con el verso 1 para establecer el contexto antes de entrar en esta visión. El verso 1, no sé si lo tienen por ahí, creo que sí. Dice:
En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Dos cosas que establece la fundación de esta parte del libro. Primero, hay una transición. Los primeros 6 capítulos eran parte narrativa, se estaba contando una narrativa y esta narrativa fue dada en orden cronológico. Ok, lo vimos en el capítulo 1 donde dice en el verso 1 que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Luego en el capítulo 2, verso 1 dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Luego en el capítulo 5 habla de Belsasar, rey de Babilonia, que es un sucesor luego de Nabucodonosor. Luego vemos al final del capítulo 5 donde dice que aquella misma noche fue asesinado Belsasar y hubo una transición de poder y vino Darío el Medo quien recibió el reino. Vemos que hasta ese punto los primeros 6 capítulos habían sido y presentados de orden cronológico y hablamos y vimos aquí cómo muere el rey Belsasar al final del capítulo 5, pero aquí en el capítulo 7 regresamos atrás al primer año del rey Belsasar de Babilonia. Entonces no está en orden cronológico, sino que solamente está presentando una nueva sección, una nueva estructura, donde del 7 al 12, que es el resto del libro de Daniel, se van a estar presentando 4 visiones que tuvo Daniel. Algo bien interesante, porque las visiones que fueron presentadas en los capítulos del 1 al 6, ¿a quién se las dieron? Al rey, a Nabucodonosor. Y las palabras escritas en la pared, a Belsasar. Esas palabras de Dios, tanto en la pared como en las visiones, fueron de Dios directo al rey. ¿Y quién las interpretaba? Daniel, que tenía un espíritu de sabiduría que Dios le había dado. Dios estaba hablando al mundo por medio de los reyes, Daniel interpretaba. Pero ahora en el capítulo 7 al 12 lo que está sucediendo es algo contrario. Porque la audiencia cambió. Dios no está hablando al mundo, Dios está hablando ahora a su pueblo. Y Dios le da la visión, no a los reyes, se la da a Daniel. Y Daniel necesita de alguien, de un ser angelical que se le interprete. Entonces esta dinámica es la que vamos a estar viendo en el resto del libro de Daniel. Hay un cambio de estructura. Aquí en el verso 1 nos dice el tiempo, en el primer año del rey Belsasar. Y nos habla de quién es la audiencia. La audiencia es el pueblo de Dios por medio de Daniel. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Exiliado. Entonces están en sufrimiento, están en una situación incómoda, están en cuestionamientos con Dios, ¿no? Ok. Entonces, vamos entonces ahora. Entendiendo esto, vamos a ver de qué se trata esta visión que él tuvo. Y del verso 1 al 8 quiero presentar la primera parte de esta visión donde vamos a ver 4 bestias simbólicas. ¿Okay? 4 bestias simbólicas. Son 4 bestias horripilantes que se levantan y salen de un gran mar. Yo quiero que usted piense en la última película que usted vio donde había un gran monstruo. Donde a lo mejor cuando en los técnicos, en las partes especiales, los efectos especiales de la película, hay una parte bien silenciosa y de momento sale algo y uno termina brincando así. Ese tipo de película, Jurassic Park o algo por el estilo. Por ahí está Isaac, que es fanático de Jurassic Park. Estas películas que de momento aparece un monstruo horripilante, un monstruo, una bestia horrible que da miedo, que hace un ruido. Yo quiero que usted imagine eso, lo más grande que usted puede imaginarse en las películas, y eso sería como un pequeño gatito al lado de estas bestias que estamos hablando aquí. Ok, ya tenemos la imagen. Como les había mencionado antes, la literatura apocalíptica es como si fuéramos a entrar a un portal desconocido.
Hay visiones extrañas, hay figuras espantosas, hay uso abundante de la metáfora y acontecimientos cataclísmicos que conducen al fin del mundo. Hay mucho lenguaje escatológico, presento esta palabra de domingo, escatológico o escatología, que tiene que ver con el fin de los tiempos o los tiempos finales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver aquí, muchos símbolos que van a ser indicadores de lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Los símbolos en la literatura no solo se refieren a una cosa en sí, sino que también a algo más profundo. Cuando presentan a las bestias, no está presentando a la bestia, sino que está simbolizando algo que la bestia va a estar presentándonos. Los símbolos parece que debieran ser tomados literalmente, pero en realidad deben ser tomados de forma en lenguaje figurado. Como tal, tendremos que recordar procesarlas de manera literaria y no literal. Esto será confirmado no por mí, sino por el mismo Daniel, que en el verso 17 aparece la interpretación donde dicen que estas bestias son reinos. Entonces no es que eran unas bestias reales, eran simbolizando los reinos. Ok. Vamos a las primeras bestias. Dice, miraba yo en el verso 2, en mi visión nocturna, que en los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes, diferentes unas a la otra, subían del mar. Aquí está el primer simbolismo, porque están saliendo del mar. El mar o el agua es simbolismo del caos, donde gobierna la maldad y donde surgen los hacedores de maldad. Esto lo vemos en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 21, donde el mar o las aguas son representativas del caos. ¿Y qué estaba pasando con las aguas? Que estaban siendo agitadas. Por más caos que pueda haber en el mundo, por más problemas y maldad que pueda haber en este mundo, Dios está en su trono, Dios gobierna, Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas. No perdamos de perspectiva eso. De aquí pasamos a las siguientes, a las 3 bestias, a las primeras 3. Verso 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada en un costado, y en su boca, entre dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. 3 bestias, una león con alas de águila, la número 2 semejante a un oso y estaba levantada de un costado. La bestia número 3, un leopardo que tenía en su lomo 4 alas de ave, tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué significan estas bestias? Bueno, el verso 17, que si nosotros vamos ahí más adelante lo vamos a tocar, pero aquí nos da la interpretación. En el verso 17 dice: estas bestias enormes que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pues ahí está la interpretación de quiénes son estas bestias. Entonces, el verso 17 nos está diciendo lo que son estas bestias, y debemos entender algo del libro de Daniel capítulo 7, que el libro de Daniel capítulo 7 no está desconectado de los otros 11 capítulos que están en el libro de Daniel. Y el autor, Daniel en este caso, se encargó de conectar ciertos capítulos con los mismos mensajes. Por ejemplo, ¿qué pasó en el capítulo 3? Un rey idólatra quería que lo adoraran. Al que no lo adore, va al horno de fuego. ¿Qué pasa en el horno de fuego? Son rescatados sobrenaturalmente. Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué pasa en el capítulo 6? Se levanta otro decreto idólatra. Al que le ore a otro Dios, va a ser echado al foso de los leones. Daniel es echado al foso de los leones. ¿Y qué pasa en el foso de los leones? Rescatados sobrenaturalmente. El 3 y el 6 están conectados, comunicando una misma cosa. El 4 y el 5, ¿se acuerdan qué pasó en el 4? Un rey
arrogante. Nabucodonosor, que termina humillado por Dios. Capítulo 5, ¿se acuerdan del capítulo 5? Un rey, Belsasar, arrogante. Y termina humillado por Dios. 4 y 5 conectados, el 3 y el 6 conectados, pues el 7 está conectado al 2. ¿Se acuerdan qué pasó en el 2? El rey Nabucodonosor tuvo una visión y en esa visión era una estatua gigantesca y estaba la cabeza de oro, luego de plata, de bronce y de hierro y de barro, ¿verdad? Y esa estatua, ¿qué representaba? Daniel se la interpretó y le dijo, esos 4 son 4 reinos que va a venir una roca y lo va a destruir, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo aquí es una conexión con el capítulo 2. Estas 4 bestias nos acaban de decir que son 4 reinos. En el capítulo 2 nos acaban de decir que esas 4 partes de la estatua, gracias, se me fue la palabra, que la estatua eran 4 reinos y nosotros hemos visto a través de la historia, a través del tiempo, de que esos 4 reinos, pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, de que esos 4 reinos, el número 1 era el Babilonia mismo, de que ese león que tenía alas literalmente era Nabucodonosor, que luego Ezequiel y Jeremías lo identifican como un león y cuando él es humillado en el capítulo 4 le salen como garras de águila. Lo vemos en la bestia número 2, en ese oso que tenía levantada de un costado. ¿Cuál es el siguiente reino que siguió a Babilonia? Los medo-persas, que estaban entre ellos dos, era un mismo reino. El reino número 3 o la bestia número 3, ¿quién era? El leopardo, que tenía en su lomo 4 alas, 4 cabezas. Se cree que es Grecia con Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno muere se establece el reino de Alejandro Magno con 4 regiones y con 4 reyes de esas 4 regiones. Qué interesante, ¿no? Todo esto lo sabemos porque obviamente Daniel escribe esto 500 años antes de Cristo, pero ya estamos mucho más allá, ya sabemos que todo esto se ha ido cumpliendo poco a poco. Ahora, esa 4ª bestia parece ser bien diferente. Veamos lo que dice el verso 7. Dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, a este le vamos a llamar el cuernito, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Según lo que habíamos hablado en el capítulo 2, ese 4º reino representaba a Roma, un reino diferente a las demás. Y algo bien interesante es que este último reino, el autor aquí lo personifica, es una bestia que termina como hombre. Si se dan cuenta, dice, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Algo bien interesante porque esto es lo que estamos viendo y lo que leímos hace un rato en Apocalipsis capítulo 13, donde se menciona al león, se menciona al leopardo, se menciona al oso, se menciona a estos cuernos. Pero todos esos se estaban representando a Roma según el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. ¿Qué les dije al principio? Que estas visiones, estas bestias son simbolismos de reinos que están en contra de Dios. Y que después de un reino viene otro que está en contra de Dios. Y cada vez peores y peores y peores. Esto es lo que está representando esta visión, que hasta aquí Daniel está perplejo y angustiado y turbado. Ahora, algo bien interesante y como punto de aplicación en estos primeros 8 versículos, quiero que nosotros veamos estos 4 reinos de la manera en que el hombre los ve y la manera en que Dios los ve.
Porque estos 4 reinos fueron vistos en el capítulo 2 por los ojos de los hombres. ¿Quién vio esto? Nabucodonosor. Y fue interpretado Dios hablando al mundo, y esta estatua era llamativa. Estos 4 reinos eran de oro, de plata, de bronce, de algo llamativo a los ojos, hermanos. Los reinos de este mundo y las tentaciones de este mundo son presentadas a nosotros de manera atractiva. Pero eso que es atractivo para tu carne y para tus ojos, ¿cómo Dios lo ve? En el capítulo 7 nos dice una bestia con un cuerno, parece un oso, con 2 costados, parece un león con alas. Es algo grotesco, es algo deforme, es algo que no hace sentido, es algo que destruye, es algo que tiene maldad. Hermanos, el pecado nunca va a venir como algo que dice quiero destruirte. Siempre va a venir como algo atractivo, algo que te llama la atención, algo que quieres aprender un poquito más. Y déjame ver cuán cerca yo puedo estar de esto sin que caiga. Y lo que hace es que el momento menos pensado, ¡pum!, caíste. Porque el reino de este mundo te está atrayendo con lo visual, mostrándote esos metales preciosos, cuando lo que Dios está diciendo, no, todo lo que es del mundo que no honra a Dios, busca tu propia destrucción. Ya sea en la manera en que tratas a las personas, ya sea en la manera en que te entretienes, ya sea en la manera en que estás considerando el matrimonio, ya sea en la manera en que manejas tu sexualidad, ya sea en la manera que sea, si lo haces de acuerdo al mundo, pareciera ser atractivo, pero está buscando destruirte. David Helm dijo lo siguiente: recuerda que Dios le está dando a Daniel una visión para el bienestar espiritual de su pueblo, de esa época y de hoy. El consuelo es nuestro porque las promesas de Dios a Israel sobre un rey venidero que representa el reino eterno de Dios se cumplen en la persona y la obra de Jesucristo. Y como eso es así, anímense. Anímense. Animémonos ahora viendo el próximo texto. Porque aquí vamos a ver al anciano de días y al Hijo del Hombre. Y vamos a ver la corte donde se lleva a cabo el juicio divino. Aquí veremos que la 4ª bestia será destruida y que las primeras 3 se le quitará el poder, pero se le extenderá su influencia por un poco más de tiempo. Verso 9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría. Saliendo de delante de él, miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Aquí es que se puso la cosa buena. Aquí es que está el cuerno hablando profanidades, los reinos haciendo maldades, y se abre la sesión. El anciano de días se sentó en una sala de justicia donde se dan veredictos y se dictan sentencias contra el malhechor. Eso es lo que vemos en estos primeros versos. Verso 9 dice: el anciano de días se sentó. Pero luego dice que el anciano de días se asocia con fuego. ¿Vieron la palabra y la repetición del fuego? Fuego, el fuego, el fuego. Lo habíamos visto cuando predicamos el capítulo 3, ¿no? ¿Cuál es el propósito del fuego? ¿Cómo es utilizado el fuego en las Escrituras? 2 propósitos. Número 1, para purificar. Pero número 2, y este es el caso aquí, para juicio. Y aquí el fuego de Dios dice que salió delante de él. Se
ejecutó, se declaró, se decretó, se emitió un juicio de fuego sobre los malhechores. Los que están en Cristo deben estar excited por eso ahora mismo. Esos malhechores que están hablando mal ahí, esos cuernos que están haciendo tantas cosas. Y Dios declara su juicio y dice que un río de fuego corría saliendo delante de él. El anciano de días está emitiendo juicio. El anciano de días es servido por miles y millares y centenares de miles que lo atendían. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el autor no utilizó la palabra millones de millones? Porque en ese tiempo lo más grande, el número que utilizaban para describir sin número era 1000. Decir, aquí ya perdí la cuenta. Aquí hay tantas personas que no las pueden contar. Aquí hay tanto que está rendido, sirviendo y atendiendo al anciano de días. Porque esta es la respuesta natural. El que reconoce a Dios no tiene de otra más que servirle y postrarse ante su presencia. Y el anciano de días es servido por miles y millares y centenares de miles que lo atendían. Está diciendo miles, millares y centenares de miles, como decir infinito. Todo se postra ante el poder del anciano de días. Y ese anciano de días está declarando juicio. ¿Y cuál es ese juicio? Pues lo vemos en la ejecución en los versos 11 y 12. Dice, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Páralo ahí, porque mientras el anciano de días, Dios mismo, está en su trono y dice que está sentado y emitiendo juicio, ¿qué está haciendo el cuerno? Seguía profiriendo obscenidades y rebeldía en contra de Dios. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, y ahí está la ejecución del juicio de Dios. Mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se le quitó el dominio. ¿Cuáles son las demás? Las primeras 3. Se le quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Todavía estamos afectados por eso. Todavía estamos ahí, donde por un periodo de tiempo tenemos que vivir en esta carne, en este mundo caído, pero vivimos con la esperanza de que vamos a un lugar donde vamos a estar delante de la presencia de Dios, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más enfermedad, donde el que quiere correr, corre, donde el que no puede ver, donde el que está enfermo ahora está sano, donde el que está en depresión ya no lo está, donde no hay sufrimiento, donde no hay maldad, donde no vamos a pecar más nada. Oh, can't wait. No puedo esperar para llegar a ese lugar donde voy a estar delante de la presencia de Dios y no tenga que lidiar más con esta carne. Pero un poco de tiempo determinado. Un poco de tiempo determinado. El punto es el siguiente aquí, hermano. Dios quería que Daniel supiera que la victoria final de Dios sobre el mal tardaría un poco en llegar. Daniel está viendo que el gobierno del reino de Dios no llegará de forma consumada con el cierre de los 70 años en el exilio. Más bien, otro reino impío y 2 más después se alzarán en el escenario del mundo antes de que se establezcan los tronos y se dicte sentencia. Sin embargo, esto es seguro, que el fuego caerá desde el cielo, la justicia prevalecerá, el anciano de días matará a la bestia. Aunque se diga que sus poderes existirán por un tiempo, la salvación vendrá. Y esto es de ánimo para Daniel, y esto es de ánimo para el pueblo que a lo mejor cuando está leyendo a Daniel está saliendo ya del exilio. Esto es de ánimo de que Dios va a llevar a cabo su obra. Entonces, aquí llegamos al verso 13, porque Daniel siguió mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, y venía uno
como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hay juicio, hay esperanza, y viene uno que se presenta delante de ese trono del anciano de días y le es otorgado toda la autoridad. ¡Wow! ¿Se acuerdan quién fue el que destruyó a los reinos en el capítulo 2? Una roca. No cortada de manos, sino que desmenuzó a esos 4 reinos. Y esa roca, al igual que el cuerno fue personificado, ahora esta roca es personificada en el Hijo del Hombre. Dios se encarnó para destruir todos los reinos y establecer el reino de Dios que no será destruido. ¡Wow! De roca a persona. Por eso es que es la roca inconmovible, por eso es que la iglesia está fundada en la roca, en la piedra angular, que es Jesucristo mismo. De la misma forma en que nosotros estamos viendo esto y decimos, pero ¿cómo esto llega a nosotros y cómo llegamos a la conclusión de que ese Hijo del Hombre en realidad es Jesucristo? Porque me puse a verificar y hay mucha controversia con respecto a eso, de que ese no es, de que el Hijo del Hombre no es Jesucristo. Déjame decirte una cosa, todas las controversias acerca de que el Hijo del Hombre no es Jesucristo provienen de personas que no creen en las Escrituras. Pues entonces, si no crees en las Escrituras, pues claro que no vas a creer que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Eso es obvio, ¿no? Entonces, algo bien importante e interesante es que nosotros utilicemos la Escritura para interpretar la Escritura. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. So, sígame para que podamos ver cómo este Hijo de Hombre es Jesucristo. Y vamos a hacernos varias preguntas acerca del texto para que podamos ver qué es lo que está sucediendo aquí, porque este es uno de los pasajes que es más citado en el Nuevo Testamento, de Daniel 7. Entonces, número 1, ¿por qué el Hijo del Hombre es Jesús? Porque Jesús lo dijo. Jesús mismo se atribuye el título del Hijo del Hombre. En Marcos 2, capítulo 2, verso 10, verso 28, capítulo 8, 31, 38, capítulo 9, en 3 versos, capítulo 10, 33, 45, capítulo 13, capítulo 14, en 3 versículos. Esto es solamente en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó al paralítico? ¿Y quién es este que se cree que puede perdonar pecado? ¿Y la contestación de Jesús cuál fue? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo puedo perdonar pecados. Si yo voy a destruir completamente y a desmenuzar y a descuartizar completa la bestia, ¿cómo que no puedo perdonar pecados si yo soy Dios encarnado? Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se atribuye el título del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, ese Hijo de Hombre que se presenta, viene en las nubes y se presenta delante del trono del anciano de días, soy yo. Ahora, ¿en qué otro momento de la historia de la humanidad nosotros encontramos al anciano de días en su trono y pronunciando juicios sobre los reinos de este mundo? Como lo vemos aquí en el capítulo 7. Si nosotros vamos al Salmo 2, vamos a encontrar esto. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo,
pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Parece que el salmista está leyendo Daniel 7. Qué interesante, hermano. Si alguien a usted le decretó o le oró y dijo esas palabras, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra, no se referían a ti, se referían al Señor. ¿Ok? Este salmo, mientras las naciones del mundo se enfurecen en contra de Dios, leemos que Dios está sentado en los cielos y riéndose, mientras da un veredicto condenatorio sobre ellos, diciendo, yo mismo he consagrado a un rey sobre Sión, mi santo monte. No solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, en Hebreos, en Apocalipsis y en Hechos, hacen atribución del Salmo 2 directamente a Jesús. Hermanos, la evidencia es increíble de que el Hijo del Hombre es Jesús. Ahora, ¿cuándo se presenta un Hijo de Hombre? ¿Cuándo se presenta el Hijo del Hombre ante el anciano de días para recibir este reino que incluye el gobierno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, como sugiere Daniel 7? Porque dice que Él fue y vino en las nubes y se presentó delante del trono. Y muchas personas inmediatamente pudieran ir a Apocalipsis 1, donde habla de la segunda venida de Cristo y cuando habla del hecho de que Él vendrá en las nubes. E inmediatamente interpretamos Daniel 7 a la luz de la segunda venida de Cristo. Pero quiero que enfoquemos un poco, porque si perdemos de vista un poquito la mira, al final del día vamos a tener una mala interpretación escatológica de lo que va a pasar en los tiempos finales. Entonces Daniel 7 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, o a lo mejor se está refiriendo a la primera. Vamos a ver. El momento donde el Hijo del Hombre se presenta delante del anciano de días para recibir el reino y gobierno sobre todos los pueblos y naciones y lenguas, como si hubiera esta visión en el momento, es en su muerte, resurrección y ascensión del Señor. Es en su muerte, resurrección y ascensión en que los reinos de este mundo fueron derrotados, pero la sombra de su poder permanece por un poco más de tiempo. Es luego de su ascensión donde Cristo comienza a reinar a la diestra del Padre. ¿Dónde y cuándo es que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Una vez Él es ascendido, no cuando venga en su segunda venida, ya Él va a estar reinando. Ahí es ascendido y está reinando con Dios. Esto es lo que vemos en Filipenses capítulo 2, el cual dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este reino es dado al Hijo en su ascensión, en ese proceso de su vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. No solamente eso, que el mismo Jesús hace referencia a Daniel 7 cuando por fin en el punto climático del Evangelio de Marcos Él se identifica como el Hijo de Dios. Escuchen esto y miren la manera en que se conecta las palabras que usa Jesús con Daniel 7. Dice, 61 del capítulo 14, pero Él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó,
yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos le condenaron diciendo que era digno de muerte. Daniel 7 está presentando directamente la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser la llave que nos ayude a interpretar lo que viene en los tiempos postreros. Justo antes de ser ascendido a los cielos, el Señor nos dejó la gran comisión. Y en la gran comisión, escuchen otra vez el lenguaje de Daniel 7, donde él dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lenguaje de Daniel 7. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de ser ascendido, pasando por las nubes para llegar al trono del anciano de días, donde se le otorgó el reino y el poder. Hermanos, otra pregunta: si al Hijo del Hombre se le otorgó el dominio de los reinos, ¿por qué se le otorgó? El verso 14 nos lo dice, si puedes ir para atrás un poco. Dice: y le fue dado todo dominio, gloria y reino, y aquí está, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuál es nuestra respuesta al Hijo del Hombre? ¿Cuál es tu respuesta al Hijo del Hombre? ¿Le sirves? ¿Le sigues? ¿Le adoras? ¿Vives de acuerdo a su palabra? Yo espero que la respuesta sea sí. Y que si todavía es un no, que consideres seriamente venir a los pies del Hijo del Hombre. Si la respuesta es sí, vamos a ver en los próximos versos lo que nos espera. Vamos al verso 15. Porque aquí en los próximos versos 15 hasta el 28 vamos a ver que tenemos que vivir el reino de Dios, pero tenemos que seguir esperando el reino de Dios. Verso 15. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto, y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Aquí en este verso 16, poniendo una pausa, se presenta a otro personaje a quien Daniel es el que le está pidiendo la interpretación de la visión. Y lo que él dice es lo siguiente: estas bestias enormes, verso 17, son cuatro. Que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Esto es una interpretación súper resumida y al grano. Todo lo que pasó, él se lo resume en una oración. Y le dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre y por todos los siglos. Y quiero que note algo, porque el reino le fue dado al Hijo del Hombre, pero en la interpretación, el reino le es dado a sus santos. El Nuevo Testamento nos identifica a todo creyente de Jesucristo como sus santos, y a la iglesia, quien tiene la plenitud del conocimiento de Cristo, que es el edificio, que es el cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Note cómo Daniel 7 está apuntando a la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Entonces, un punto bien importante es que mientras los reyes impíos y arrogantes seguirán viviendo y viniendo uno tras otro en el escenario del mundo, no nos preocupemos ni nos alarmemos. Dios se encargará de que su pueblo reciba su reino eterno. Hermanos, estos últimos versos 19 al 28
nosotros vamos a ver la curiosidad de Daniel. Vamos a ver que aunque le da la interpretación, él quiere que le dé más información acerca de este reino número 4, esta bestia número 4, que tiene estos cuernos, que tiene esta dinámica diferente a los demás, porque este último rey iba a vencer a los santos hasta que el anciano de días viniera y estableciera su reino por medio del Hijo del Hombre. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos en este momento. A partir de aquí, nosotros vamos a ver detalles de la misma situación del capítulo 7, de la misma visión, y quiero que seamos animados a que nosotros, sin importar cuán difícil sean las circunstancias que estamos pasando, nosotros tenemos una palabra que se nos ha sido dada en las Escrituras. Y nosotros tenemos una esperanza y tenemos un solo Dios y tenemos un bautismo y un solo Señor y una sola fe. Y en ese mismo fundamento que fue establecido por los apóstoles y profetas y que fue establecido en la piedra angular de Jesucristo, es que cada uno de nosotros vamos creciendo en el reino que le fue otorgado a su Hijo y su Hijo lo ha dado a la iglesia. ¿Qué significa entonces eso? Que la victoria del Hijo del Hombre es tu victoria. Que la esperanza del Hijo del Hombre es nuestra esperanza. Que el dominio del reino del hombre es nuestro dominio dentro de la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de la iglesia de Jesucristo, no estoy diciendo a los que asisten a la iglesia o a la reunión de la iglesia el domingo, es a los que son parte de la iglesia de Jesucristo. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Yo quiero que usted lea los últimos versos, los repase en su casa, y yo quiero que terminemos con lo que Daniel terminó y su reacción en el verso 28. En el verso 28 él dice lo siguiente: hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera. Y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en el corazón. Pregunta que yo me hice fue: ¿por qué Daniel está turbado en gran manera con el rostro palidecido cuando ha recibido tan gratas noticias de que el Hijo del Hombre viene a establecer su reino? Y la respuesta es sencilla. Cualquiera de nosotros estuviera así luego de ver una visión apocalíptica como esa. Daniel estaba recibiendo una noticia que le decía: tienes que esperar. No va a suceder ahora. Ahora, Daniel, aunque se turbó, ¿qué sucedió? Lo guardó en su corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor la respuesta de lo que le estás pidiendo a Dios no viene de manera inmediata. Pero el reto que te doy es que realmente guardes en el corazón la palabra de Dios, porque es la que te va a permitir pararte firme en lo que Dios ha establecido y en la esperanza que tienes de vida eterna. ¿Se acuerdan que les dije al principio que el capítulo 7 en adelante no está en orden cronológico? Entonces significa que el capítulo 7 realmente sucedió entre medio del capítulo 4 y 5. Si sucedió entre medio del capítulo 4 y 5, significa que Daniel recibió esa visión de camino al capítulo 6. ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo 6? Se preguntaron por qué Daniel no reaccionó de ninguna manera cuando se declaró el edicto de que no podían orarle a nadie, y él simplemente oró y lo iban a echar al foso de los leones y no hubo reacción de Daniel. ¿Por qué? Porque él había guardado en su corazón que el Hijo del Hombre va a destruir a todos los reinos. Guarda en tu corazón la palabra del Señor. Dios va a ejecutar su fuego consumidor para purificar a su pueblo. Dios va a usar cada onza de tu dolor y cada lágrima que botas. Guarda en tu corazón su palabra. Si no estás en Cristo, reconsidéralo, porque mira el juicio que viene.
Hermanos, hasta que Cristo regrese, una cosa es absolutamente cierta, que los gobernantes de este mundo presente harán todo lo posible para oprimir a los santos del Altísimo. Por lo tanto, prepárate, no te sorprendas, ni te desanimes, y recuerda estas palabras. El tribunal de Dios ejecutará su juicio. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Y gracias porque tenemos una esperanza verdadera en ti. Señor, si estamos pasando por dificultades que se nos hace difícil poder entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, yo te pido que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón, para que podamos descansar en que tú eres fiel, en que tú vas a llevar a cabo tus decretos, en que tú reinas y que tu victoria es nuestra victoria. A ti te doy toda la gloria y honra, en el nombre de Jesús.